Vamos a continuar con el tema de los centroides. También vamos a abarcar el tema de centro de gravedad, parecido al del centroide. Y por último vamos a terminar discutiendo lo que son las fuerzas distribuidas. En este caso vamos a comenzar donde nos quedamos en la clase previa, calculando el centroide de figuras planas. En el caso anterior habíamos calculado una figura que constaba de un rectángulo con un hueco. En este caso, la figura que tenemos que analizar y ubicar el centroide es prácticamente una herradura. Es un semicírculo que también tiene un hueco semicircular. Como es una herradura, pues consideren que el material se encuentra entre el radio de 14 pulgadas y el radio de 10 pulgadas, como se identifica en la imagen. Simplemente vamos a trabajar con exactamente los mismos pasos que en el ejercicio previo. En este caso ya la figura está ubicada en un sistema de coordenadas X y Y, así que procederíamos a restar las dos figuras geométricas, el semicírculo de 14 pulgadas menos el hueco, que sería el semicírculo, cuyo radio es de 10 pulgadas. Como hay que restar un área de la otra, pues algo que es importante conocer, saber cómo encontrar, son las áreas de las distintas figuras geométricas. En este caso, un semicírculo, el área se obtiene con la fórmula pi multiplicado por el radio al cuadrado dividido entre 2. Simplemente calculamos el área de cada una de las figuras, sabiendo que el área de la figura 2 es el área negativa. Y cuando lo vamos a ubicar en la tabla, el 157.08 pulgadas cuadradas se coloca con el signo negativo. Hay dos formas de uno trabajar con la tabla. Uno puede resolver el área, los centroides en las coordenadas y la multiplicación de área por centroide primero, y por último terminar trabajando con toda la sumatoria. Yo, en la medida en que voy encontrando los datos, pues simplemente si tengo todas las columnas ya llenas, pues procedo a trabajar, a sumar. En este caso, si tengo el área del primer semicírculo, la figura 1, y tengo el de la segunda figura, el hueco, que son las únicas figuras con las que estamos trabajando, pues se puede restar directamente en este caso, y tengo que la sumatoria de ambas áreas es 150.8 pulgadas cuadradas, que es la sumatoria que luego voy a usar para calcular cada una de las coordenadas del centroide. En esta ocasión, y como se dio como está ilustrado en el diagrama original, es que la figura está ubicada en la coordenada, digamos el centro del semicírculo está ubicado en la coordenada 0 en X. Por lo tanto, no hay mucho que calcular. El centroide en X sería 0 en ambas figuras. Esto también pudiera suceder que si no te dan el diagrama ilustrado, ya ubicado dentro del sistema de coordenadas, pudieras ilustrar prácticamente el semicírculo, la línea tangencial con el eje de Y y trabajarlo desde esa posición. En ese caso el centroide hubiese sido 7. El resultado al final va a ser el mismo, o sea, la posición de las coordenadas no va a afectar el resultado del ejercicio, el resultado del centroide. El centroide siempre se supone que si se calcula bien va a ubicar en la misma posición. No obstante, pues en este caso yo supongo que para facilidad del, del problema, pues lo ubicaron simplemente en la coordenada 0, y en el caso del centroide en X es 0 en ambos casos. El centroide en Y, esto es digamos que es la fórmula para ubicar centroides en un semicírculo desde la línea hacia el perímetro del semicírculo. El centroide se calcula con la fórmula 4R dividido entre 3 por pi. Así que usamos esa fórmula para calcular
el centroide en Y de ambas figuras, figura 1 y figura 2, y ubicamos directamente el resultado 5.94 pulgadas y 4.24 pulgadas en el caso de la figura 2. Como notan, en ambas fórmulas el único dato que se está introduciendo y que está cambiando es el del radio. En un caso es 14 pulgadas, en este caso la figura negativa son 10 pulgadas. Una vez se tiene completada esta parte de la tabla, el resto es simplemente multiplicar horizontalmente. En este caso de la figura 1 sería 307.88 pulgadas cuadradas por 0, va a dar 0. Negativo 157.08 pulgadas cuadradas por 0, también va a ser 0. En la multiplicación con el centroide en Y es 307.88 pulgadas cuadradas por 5.94 pulgadas. Va a dar 1828.807 pulgadas cúbicas. Y en el caso de la figura 2, negativo 157.08 pulgadas cuadradas por 4.24 pulgadas, y negativo 666.02 pulgadas cúbicas. Y resolvemos la sumatoria. Yo creo que lo importante de la tabla es saber que la multiplicación se hace en horizontal, mientras que la sumatoria se hace en la dirección vertical. 0 más 0 es 0 y 1828 menos 666 es igual a 1162.79 pulgadas cúbicas. Con todos estos datos de las sumatorias son las que se ubican o se reemplazan dentro de la fórmula original para conseguir el centroide de la figura. El 150.8, que es la sumatoria de la área, es el número identificado como el denominador, mientras que la sumatoria en X, 0 y 1162.79 pues se ubica donde corresponde. En este caso en el eje de X, pues no era difícil asumir o por lógica poder determinar que si ambos centroides de ambas figuras en X ubicaban en la coordenada 0, pues que el centroide de la figura total, la figura general, iba a ubicar también en la coordenada 0. En el caso de Y, si hay una división, e indica que el centroide se ubica aproximadamente en la coordenada 7.7 pulgadas. Lo ubicamos dentro del sistema, por lo menos este es el último paso que yo hago como parte del ejercicio, es ubicar el centroide. Algo que vale la pena mencionar es que en este caso el centroide ubica en el lado negativo, o sea, en el vacío de la figura, en un hueco, y eso no está mal. Tanto el centroide como el centro de gravedad pueden ubicar en el vacío de la figura. Incluso pudiera existir el caso donde bueno, quizás el centroide no, pero en el caso del centro de gravedad, la coordenada pudiese ubicar incluso fuera de la figura. No es lo más típico, pero pudiese darse el caso también. En este caso, si recuerdan, la fórmula del centroide era el radio multiplicado por 4 dividido entre 3pi. Pues más o menos el 7.7 ubica en términos proporcionales en algo parecido a eso. Pasamos del tema de centroide al de centro de gravedad. Es como una transición ordenada, dado que los pasos son bastante similares. Yo pensaría que el único paso adicional es pues, que cuando estamos trabajando con el centro de gravedad, no necesariamente, bueno, el área no es la finalidad de la tabla, sino que es el peso. En este caso, del centro de gravedad, de este ejercicio, se está indicando prácticamente lo mismo como instrucción: calcular el centro de gravedad de la siguiente figura plana o placa. Este caso es una placa que contiene un área de hormigón. Vale la pena decir que no es hormigón armado, estamos asumiendo que es hormigón sencillo. Así que la densidad va a ser 150 libras por pie cúbico. Esa placa de hormigón tiene 6 pulgadas de grosor, en ese caso como se identifica ahí. También está
adyacente o pegada a una placa de acero que tiene variaciones en grosor. Hay una parte que tiene 3 pulgadas en la parte triangular y 5 pulgadas en la parte rectangular y tiene, bueno, las dimensiones según se ilustra. Algo que hay que destacar incluso de la imagen es que yo creo que es importante, nosotros nos dejamos llevar de las dimensiones según nos la muestra el diagrama o el problema matemático. El dibujo no necesariamente tiene que estar a escala. Por ejemplo, en vertical, si notan, 7.5 pies es prácticamente 2 veces a la escala de los mismos 7.5 pies en horizontal. Eso en ocasiones puede causar cierta confusión, pero realmente es irrelevante la escala del dibujo. Lo importante y lo que vale, por decirlo de alguna manera, son las dimensiones que indica el diagrama. Tenemos que la densidad del hormigón, como dijimos, es 150 libras por pie cúbico, mientras que la densidad del acero es 490 libras por pie cúbico. Normalmente el ejercicio les provee la densidad del material para efectos de que todo el mundo utilice, bueno, que se haga fácil simplemente cuando se va a calcular el peso de cada volumen. No obstante, en el caso de que el ejercicio no te lo proveyera, en el internet existen tablas con las densidades de los materiales. Las densidades son pues prácticamente universales. Lo único que cambiaría es si cambia la unidad, en el caso de que fueran metros o algún otro sistema de alguna otra unidad con el que se puede identificar densidad. Igual que en el ejercicio del centroide, como primer paso conviene ubicar la figura dentro de un sistema de coordenadas X y Y. Como les indiqué en el ejercicio previo del centroide del semicírculo, realmente es irrelevante dónde ubiques el sistema de coordenadas. Al final, si se hace bien, se supone que el centroide y el centro de gravedad va a ubicar en el mismo lugar, independientemente de dónde uno ubica el sistema de coordenadas. Va a cambiar los números, pero la posición del centro de gravedad va a ser la misma. O sea, no van a cambiar los resultados. En este caso, yo busco simplemente la posición más fácil, la que menos me va a confundir mientras estoy realizando el ejercicio, y procedo con esa. Segundo paso es dividir las figuras. Hay muchas formas de trabajar con esto. Yo simplemente estoy diciendo que la primera, el rectángulo de hormigón en la figura 1, el triángulo de hormigón en la figura 2, el triángulo de acero de 3 pulgadas va a ser la figura 3 y el rectángulo de acero de 5 pulgadas va a ser la figura 4. Pero igual pudiste haber dicho que el rectángulo de hormigón de 7.5 por 7.5 menos el triángulo de 7.5 por 7.5, eso te iba a dar dos figuras aparte, una positiva, la otra negativa, restaba, el valor va a ser el mismo. Lo mismo sucedía con la placa de hormigón de 3 pulgadas, pudiste haber dicho o pudiste haber colocado dentro de la tabla que era un rectángulo perfecto de 3 pulgadas de grosor, en este caso 10 por 15, calculabas el peso y los centroides para esa figura y le restabas el vacío, que era el triángulo de 15 por 10. De cualquiera de las dos formas va a dar lo mismo, van a ser los mismos resultados, por lo menos las mismas sumatorias. Yo prefiero escoger simplemente las figuras que contienen material y no los vacíos, por la sencilla razón de que es más fácil. El ejercicio va a tener menos figuras, van a hacer menos cálculos y menos oportunidad de equivocarme, pero en la forma en cómo se sienta más cómodo se puede trabajar, y si se calcula correctamente no va a variar el resultado. Así que la tabla, en este caso, coloco las 4 figuras. Noten que estoy cambiando donde quiera que en la tabla del centroide aparecía el área. Aquí lo estoy cambiando por el peso, porque es realmente el paso adicional que hay que hacer cuando se está calculando el centro de gravedad. El resto de las cosas es idénticamente el mismo.
Las sumatorias son las mismas, los centroides en la misma situación, la multiplicación en la misma situación. La diferencia es que ahora se trabaja con el peso, cuya fórmula es área multiplicado por el grosor, o sea, volumen multiplicado por la densidad del material. Y el próximo paso es ir figura por figura. Primero calculando el peso y después calculando el centroide en X y el centroide en Y. En este caso de la figura 1, tenemos que es una placa de hormigón de 15 por 7.5 y tiene un grosor de 6 pulgadas. Noten que en la fórmula las 6 pulgadas las estoy convirtiendo a pie. Por eso es que divido 6 pulgadas entre 12 pulgadas para pasar las unidades y que todas sean consistentes dentro de la fórmula, y multiplico pues por la densidad del hormigón, 250 libras por pie cúbico, y obtengo que de la figura 1 el peso total serían 8.437.5 libras. El centroide es la segunda parte. El centroide de esta figura es fácil. En el caso es 7.5 dividido entre 2, es la mitad, 3.75 pies. En el caso de la Y es 15 dividido entre 2 y a eso le suma 7.5. 15 dividido entre 2 es 7.5. Más 7.5 pues me da 15 de nuevo. Tienen que recordar que en el caso de los centroides que no están justo pegados a la coordenada 0, 0, pues tienen que sumarle lo que se está desplazando en la coordenada. En este caso, al centroide del rectángulo en Y, al que sea, hay que sumarle el desplazamiento de 7.5 pies. Por eso, al final, el centroide se ubica en 15. Piénselo más como coordenada. Los centroides aquí se están dando en coordenadas, no son centroides en sí, son coordenadas. Es la coordenada donde ubica el centroide. Segunda figura. La segunda figura es un triángulo, por lo tanto, comienzo con el área. Base por altura dividido entre 2. La base y la altura es la misma, 7.5 por 7.5 dividido entre 2. La placa sigue siendo 6 pulgadas de grosor, por lo tanto, convierto las 6 pulgadas a pie. Eso lo hago dividiendo entre 12 y multiplico por la densidad de 150 libras por pie cúbico. Y tengo que la área de este triángulo, de esta placa, son 2109.375 libras. En el caso del centroide es particular porque tiene su propia fórmula, igual que el semicírculo, que tenía una fórmula particular para ubicar el centroide del triángulo. Es lo mismo, pero es más fácil. La fórmula del triángulo es la base dividida entre 3 o la altura dividida entre 3. Lo que sí es importante es que el centroide siempre ubica o siempre se calcula desde el ángulo de 90, desde el lado recto donde pegan los catetos, hacia los ángulos más agudos. O sea, siempre comienza en el lado de 90 grados hacia los ángulos más agudos. Por lo tanto, el 2.5 está ubicado en el lado contrario de las puntas del triángulo. ¿Qué quiere decir eso? Que para ubicar el centroide tendría que, digamos, el de X sería 7.5. En este caso, menos 2.5 me va a dar que el centroide en X, bueno, primero, dividido entre 3, no, 7.5 dividido entre 3, 2.5. Ahora, todo esto de 7.5 menos 2.5, al final tengo un centroide de 3.75 no, tengo de 5, un centroide de 5 en X, y como es igual en el eje de Y, pues de 5 también en Y. Recuerden que como el centroide ubica desde el lado recto, pues se tiene que restar a la coordenada que sea. En este caso era 7.5. 7.5 menos 2.5 es 5, por eso el centroide en ambos lados, XY, es igual a 5. En este caso, noten que las figuras siempre las estoy dejando en la misma posición, no las estoy cambiando de posición, esa parte es importante. Otro rectángulo
Como les dije, este pudiera haber sido el rectángulo menos el triángulo. Yo lo hice de la manera directa. Ignoro el vacío y me quedo directamente con el triángulo. Lo pueden hacer de la otra manera. De hecho, los invito a hacerlo de la otra manera para que vean que sí, el ejercicio va a ser más largo, pero al final el resultado de la sumatoria van a ser todos los mismos. En este caso yo fui directamente. Nuevamente, área del triángulo por el grosor del triángulo de 3 pulgadas. En este caso multiplicado por la densidad del material. Noten que la densidad del material cambia, ya no es concreto, ahora es acero. Por lo tanto, la densidad ya no son 150 libras por pie cúbico, ahora son 490 libras por pie cúbico. Multiplico, y cambio las pulgadas a pie. Multiplico todo esto y obtengo que el peso de esta figura es 9187.5 libras. Para el centroide, la misma situación con el triángulo. Base dividido entre 3, en este caso en X es 10 dividido entre 3, 3.3333 pies. La altura es 15 dividido entre 3, 5, pero eso no es lo que se ubica directamente en la tabla, sino que se tiene que restar, sobre todo por estar en el lado, digamos que el centroide está opuesto al eje 0, 0. Así que hay que hacer toda la matemática de 7.5, que es la coordenada hasta la punta del triángulo. Y a eso le sumo el lado de Y, en este caso 10, menos el centroide, que es 3.333. Pues realmente el centroide, la coordenada llega desde el punto 0, 0 hasta donde se está calculando o donde está indicando ese centroide, ese triángulo. En X sería 14.167 pies. Mientras que en Y, la misma situación, también la punta del triángulo en el eje de Y está como al revés, al eje o a la dirección del eje. Por lo tanto, 7.5, que es el desplazamiento de la figura en Y, más 15 menos 5 es igual a 17.5. La última figura, la figura 4, un rectángulo relativamente simple, 7.5 por 10 multiplicado por el grosor, que es 5 dividido entre 12 en pie, multiplicado por la densidad, que es 490 libras por pie cúbico. Toda esa multiplicación son 15.312.5 libras. El centroide es prácticamente la división 10 entre 2, 7.5 entre 2, pero en el caso de la X es 10 entre 2 más 7.5, pues es lo que se desplaza el rectángulo, por lo tanto 12.5. En el caso de la Y es simplemente 7.5 entre 2, porque en el eje de Y la figura se encuentra en la posición 0, en el eje de 0. Por lo tanto, no hay que sumar nada, 7.5 entre 2, 3.5 directamente. Y cuando se llega a este punto en la tabla, bueno, ya se puede resolver todo lo demás. Cosas que yo recomiendo tener cuidado en este tipo de ejercicio. Los números se vuelven significativamente grandes. Números grandes no es un problema, excepto cuando se empiezan a sumar. Uno puede confundirse en la misma calculadora, poner un número mal o confundir las cifras, cambiar el punto, obviar cifras simplemente y el resultado sí se te va a dañar. Tenemos la suerte en este ejercicio, o por lo menos de la manera en cómo lo trabajé, no tenemos negativos, así que simplemente sumamos todo directamente. Y como notan, las sumatorias son cifras también muy grandes. Estamos hablando de 35.046 libras de peso, mientras que la multiplicación es 363.753.062 y en el caso de la Y es 355.312.5. Reemplazamos dentro de la fórmula, que como notan es exactamente la misma a la del centroide, simplemente cambiamos el área por el peso, se sustituyen los valores y tenemos un centroide que al final son coordenadas, tenemos un centro de gravedad que al final son coordenadas
igual que las que obtenemos cuando estamos haciendo el ejercicio del centroide, en este caso en X 10.4 y en Y 10.1. Dibujo dentro o ubico dentro de la figura original, igual que en el ejercicio previo, el centro de gravedad cayó en un espacio vacío y eso no está mal. Si recuerdan, al inicio del tema, cuando estábamos comenzando, creo que hace una clase atrás o dos clases previas, indicamos que el centro de gravedad, y en particular el centro de gravedad, se mueve hacia la zona más pesada del edificio. En este caso, entonces es lógico que el centro de gravedad, si notan, está en el lado de la parte de acero, porque el acero pesa más que el hormigón. El acero, la densidad es muchísimo mayor. Por lo tanto, el centro de gravedad se desplaza hacia la parte más pesada de la figura, de la estructura, o lo mismo pasa en el edificio. En este caso cayó en un espacio vacío, cosa que es perfectamente posible y correcta. Para que visualicen este asunto del centro o el tema del centro de gravedad sería el punto de rotación de un edificio o una estructura en el caso de un temblor de tierra, un terremoto. Centro de gravedad es el punto donde el edificio tiene tendencia a rotar. Eso es para visualizarlo. Donde se concentra la masa, en cierta manera, del edificio. Ahora vamos a cambiar de tema, al tema de fuerzas distribuidas. Igual, centroide y centro de gravedad son temas que son previos porque se necesitan para lograr calcular la próxima matemática que se tiene que hacer para resolver este ejercicio. Las fuerzas distribuidas, lo más importante del tema es comprender todo lo que hay en este diagrama ahora mismo. Cuando calculamos fuerzas distribuidas, se hace para identificar, entre otras cosas, identificar reacciones en los apoyos de los elementos estructurales. Noten que al hablar de fuerzas distribuidas, lo que estamos indicando es que la fuerza ahora no la estamos concentrando en un punto como hemos hecho en todos los ejercicios anteriores, cuando calculábamos resultantes, multiplicábamos vectores y demás, donde la fuerza siempre era un vector, una flecha puntual. En este caso estamos hablando de cargas distribuidas. Noten las flechas en color rojo, están distribuidas a lo largo de la viga. Pues de eso, esa es una forma muchísimo más realista de entender cómo se distribuyen las fuerzas dentro de un edificio, dentro de una estructura arquitectónica. En este caso, se ilustra una losa plana, una losa de cualquier material, podríamos decir que es concreto, que tiene una viga corta identificada con la S de short y una viga larga identificada con la L de long. Noten además que hay una sección que indica el ancho tributario. Ese ancho tributario está indicado como S dividido entre 2. Eso quiere decir que es la viga corta o el lado corto de la losa dividido entre 2. Mientras que arriba, donde se está ilustrando la viga, simplemente soportada, eso quiere decir que en una esquina tiene una articulación y en la otra esquina tiene un rodillo. La viga está indicando que las resultantes de todas esas fuerzas distribuidas sobre esa viga son igual al área, en cierta manera, o por lo menos son paralelas a lo que sería un cálculo de área. La diferencia es que el área, en lugar de simplemente tomar el ancho tributario, que es la distribución de las cargas, va a tomar el peso. Va a ser por una unidad de peso. O sea, lo que quiere decir es que el área va a ser a W multiplicado por el ancho tributario. ¿Ok? Ahora, importante de este tema de fuerzas distribuidas. Al final lo que vamos a estar haciendo es calculando reacciones en los apoyos de las vigas. Así que nunca queremos calcular cosas que no tenemos que calcular. Lo primero que se hace para saber cuánto tenemos que calcular o cuántas reacciones tenemos que buscar
es identificar si la estructura que nos están dando es one way o es two way. Si la estructura carga en una dirección o si la estructura está cargando en dos direcciones. La manera de calcular eso es dividiendo el lado largo de la losa. Recuerden, estamos hablando siempre para hacer este cálculo es la losa de piso, en el caso de estructura de más de un nivel, o losas de techo, en planta. El lado largo dividido entre el lado corto. Si cuando haces esa división, el resultado es mayor a 2, la losa es one way. Y si la losa es one way, si carga en una sola dirección, es tal y como se está ilustrando en el diagrama. Noten la flecha extraña en el medio de la planta, que es como una flecha asimétrica, como tiene un solo lado. Esa es la flecha que se usan en los planos estructurales para identificar hacia dónde está cargando la losa. Eso quiere decir que desde el centro hacia la viga de arriba, cualquier cosa que tú pongas cualquiera dentro de esa área o ese punto, todo va a cargar sobre esa viga. Esa viga va a soportar todo ese peso. Porque como sabemos de las primeras clases del curso, al final todas las cargas estructurales se distribuyen de la losa a las vigas, de las vigas a las columnas, de las columnas llegan hasta la fundación y de la fundación llegan al suelo. Lo mismo aquí. Si ubicas cualquier peso, ya sea una persona, un mueble o una pared, otra columna, cualquier cosa que pongas dentro del área de la mitad hacia arriba, va a cargar sobre la viga larga. Sí es one way. Todo lo que pongas de la mitad hacia abajo en cualquier punto de esa zona o de esa área va a terminar, todo ese peso se va a distribuir o va a terminar cargando o apoyándose de la viga inferior. Eso en el caso de estructuras one way o que cargan en una sola dirección. En teoría, eso implica que estructuralmente las vigas cortas no hacen falta, porque todo el peso del edificio estaría cargando sobre las vigas largas. Sería lo que haría la fuerza, el apoyo. Las vigas cortas no tendrían ninguna función, así que serían simplemente peso adicional que se le está poniendo al edificio. Y estoy seguro que han visto estructuras que tienen vigas en una sola dirección. Cuando cumplen con esta condición, eso es posible. Sin embargo, si cuando divides L, el lado largo, entre el lado corto, esa división es menor o igual a 2, noten que en el caso de one way tiene que ser simplemente mayor a 2. Pero si es 2 o menor, significa que la estructura está cargando en ambas direcciones. Noten cómo cambió la figura de la flecha sobre la losa. Ahora son flechas indicando las dos direcciones. E implica que todas las vigas ahora hacen falta. La forma en cómo se distribuye la fuerza es muy importante para identificar las reacciones en los apoyos, pero muy importante. Noten que cuando es una losa two-way o que carga en dos direcciones, hay como unas líneas imaginarias que salen desde las esquinas, desde las columnas. Y algo importante es que salen exactamente a 45 grados hasta el punto donde se tocan, el centro, donde se encuentra la línea del ancho tributario. Y el resto se dibuja tal y como se ilustra, o sea, tal y como resulta de ese ejercicio gráfico. Noten en este caso que las líneas se tocan en el centro, la línea diagonal en el lado vertical, la línea diagonal en el lado inferior, en el lado superior y el lado inferior. Noten que se tocan, pero al final no se cruzan con las del otro lado. Y ese mismo diagrama es el que se está dibujando arriba en la distribución de fuerza de la viga larga. Por eso es que esa distribución es así, es como dos triángulos en las esquinas y un rectángulo al centro, pero es porque es exactamente la misma forma que resulta de ese ejercicio imaginario de cuando se trazan las líneas en diagonal a 45 grados. ¿Okay? Noten que la viga corta, aunque aquí no la dibujé fuera del diagrama, pero la viga corta, de la forma en que carga, es de manera triangular, perfectamente triangular. Si el largo de esta estructura
hubiese sido idéntico al ancho, L dividido entre S iba a ser 1, por lo tanto iba a ser two-way. Las líneas en diagonal se iban a cruzar las de un lado con las del otro, iba a formar un tipo de X. Entonces, al final todas las vigas iban a ser iguales, con calcular una era suficiente, pero lo que quiero decir es que todas las vigas iban a cargar de manera como triangular. Toda la distribución de carga iba a tener como forma triangular. En este caso está hecho así a propósito, un poco más largo que ancho, para que la distribución ocurra exactamente como se está ilustrando. O sea, no es perfecta, la viga larga no es triangular, es más como un trapecio. Si notan, digamos que la altura es lo que se considera W multiplicado por S dividido entre 2, la altura en este caso, la altura de las fuerzas distribuidas. Ese va a ser como la altura de todo lo que vamos a calcular. Vamos a hacer el ejercicio, simplemente para ver cómo, para ilustrar todas estas cosas. En este caso, el ejercicio lo que pide es calcular las reacciones en los apoyos de las vigas de la siguiente estructura de piso en concreto armado, nos está diciendo, y nos pide que asumamos que son vigas simplemente soportadas. ¿Qué significa vigas simplemente soportadas? Como les dije en la gráfica anterior, la viga por un lado está soportada con una articulación, que ya sabemos que tiene dos reacciones, y en el otro lado está soportada por un rodillo, que sabemos que tiene una sola reacción. Así que eso es lo importante de de eso que indica. Si el ejercicio no te da indicaciones, normalmente para efectos de un examen se asume que la viga está simplemente soportada. O sea, esa configuración se asume así, se calcula así. De la única forma en que consideraríamos otro tipo de apoyo sería que el ejercicio dijera que la viga está fija o que la viga está sujeta con dos articulaciones, definitivamente jamás va a estar con dos rodillos. Pero sería la única manera que estaríamos considerando otro tipo de configuración. Si no indica nada, vamos a asumir siempre vigas simplemente soportadas. En este caso tenemos una losa de techo, 21 pies de largo, 14 pies de ancho y tiene un peso distribuido de 150 libras por pie cuadrado. El primer paso, para evitar pasar trabajo a la larga, pues hay que determinar si es one way o two way. En este caso, y a propósito, cuando divides 21 entre 14, 1.5, por lo tanto menor de 2, carga en las dos direcciones. Tenemos dos vigas a las que le tenemos que calcular las reacciones en los apoyos. Hacemos un tipo de diagrama de cuerpo libre donde, como les indiqué, trazamos líneas a 45 grados desde las esquinas de la plataforma para saber más o menos cómo va a ser la distribución de las cargas. Calculamos además el ancho tributario, W multiplicado por S dividido entre 2, las 150 libras por pie cuadrado, multiplicado por 14 pies dividido entre 2, y tenemos digamos, una fuerza distribuida sobre los elementos estructurales de 1050 libras por pie. Y pasamos viga por viga a hacer los cálculos. En este punto ya nosotros sabemos cómo hacer el resto del ejercicio, porque sabíamos que para calcular las reacciones tenemos que utilizar las tres ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0, y la sumatoria de momento en el punto con más reacciones igual a 0. Como es 21 pies, noten que estoy dividiendo, o sea, no es, esto yo no lo asumí, está dividido en tres secciones de 7 pies, pero es porque si la línea es de 45 grados y tengo que el otro lado, igual, son 14 pies, noten que 45 grados, la línea toca al centro a 7 pies, asumo que el otro lado, el triángulo también tiene 7 pies. Así que simplemente es una asunción gráfica. Si los dos triángulos, la base tiene 7 pies y la viga en total tiene 21, pues lo que me sobra son 7 pies.
La manera de calcular eso es empezando con el lado del triángulo. Pues si la línea es perfectamente 45 grados, pues la dimensión va a resultar obvia. Entonces lo que sobra de la viga, bueno, pues es la dimensión restante. Cada distribución o cada figura de distribución de fuerza va a tener una resultante. Yo creo que ese es el dato, el único dato realmente nuevo e importante para poder calcular las reacciones. Yo no trabajo, o sea, no se trabaja dentro de las ecuaciones de equilibrio con las fuerzas distribuidas, sino que yo calculo una resultante para cada figura geométrica, eh, como vamos a ver justo ahora. Calculo una resultante y la ubico dentro del sistema. Donde ubican las fuerzas resultantes de todas estas cargas distribuidas es en el centroide en X. Por eso este tema se da después de hacer pues todos aquellos ejercicios de centroides y fuerza y centros de gravedad. Y porque aquí es necesario también ubicar la resultante en el centroide de su respectiva figura de fuerza, por decirlo de algún modo. Esto es un diagrama de cuerpo libre. Yo recomiendo este paso siempre hacerlo, donde tengo identificado las 1050 libras. Eso sería como la altura de la fuerza, de la figura geométrica que está compuesta de fuerza. Los 21 pies o los 7 pies van a ser la longitud normal. Las resultantes en este caso están en la dirección de la fuerza distribuida y las reacciones en cada uno de los apoyos, dependiendo del tipo de apoyo. Como dije, ecuaciones de equilibrio. En este caso, la única fuerza en X va a ser una reacción. No hay ninguna otra fuerza en X, a menos que el ejercicio original o el problema original o el diagrama original lo indiquen. Pero en este caso particular, y en la mayoría de los casos de hecho, no vamos a tener fuerza en X, por lo tanto la primera reacción, la más fácil va a ser la reacción del apoyo, digamos, de la articulación. En X siempre va a ser 0. Así que eso es fácil, no requiere de ningún esfuerzo o cálculo matemático. Las Y ya son un poco más complejas, porque tenemos dos reacciones en Y, moviéndose hacia arriba, A sub Y más B sub Y, y tenemos tres resultantes moviéndose en la dirección de Y negativa. Así que menos resultante 1, menos resultante 2, menos resultante 3 igual a 0. Las resultantes son la variable que podemos calcular, porque la resultante, como habíamos dicho al inicio, se calcula calculando el área. ¿Cómo se calcula el área? Bueno, la resultante 1, por ejemplo, sería el lado o la base del triángulo, porque es un triángulo. La resultante 1 está en el centroide del triángulo de 7 pies, cuya altura son las 1050 libras por pie. Noten que la altura, en este caso, no es una dimensión, está en unidades de fuerza. Eso va a suceder con cada una de las resultantes. La base en unidades de pie, la altura en unidades de libras pie, así que 7 por 1050, y como es el área de un triángulo dividido entre 2, tenemos que la primera resultante son 3675 libras. Los pies y los pies se cancelan. La segunda resultante, si notan, ubica en el centroide de un rectángulo. Por lo tanto, es simplemente largo por ancho. El largo es de 7 pies y la altura 1050 libras pie. Hacer la multiplicación, es más simple. La segunda resultante es 7350. Noten que cada vez que calculo una de las resultantes, reemplazo dentro de la fórmula de la sumatoria. Y por último,
el triángulo, el último triángulo, en este caso el triángulo 3, la resultante de ese triángulo es idéntica a la resultante del primero, es lo mismo, base por altura, así que 7 por 1050 dividido entre 2 me va a dar lo mismo, es 3675. Y despejo hasta donde puedo. La sumatoria de F sub Y o de las fuerzas en Y, en este caso sería A sub Y más B sub Y es igual a 14.700 libras. No tengo los valores de A sub Y, no tengo el valor de B sub Y. La dejo simple, así expresada nada más. Pero de clases previas ya yo sé cómo calcular las reacciones de A sub Y y de B sub Y también. Se hacen con la sumatoria de momento de alguno de los dos puntos igualándolo a cero. Como he mencionado anteriormente, el mejor punto para escoger es el punto que tiene más reacciones, en este caso el de la articulación A. Se tiene dos reacciones, el punto B simplemente tiene una sola reacción. Así que digo, sumatoria del momento en el punto A igual a 0, asumo la dirección. En este caso estoy diciendo que la dirección de la rotación va a ser a favor de las manecillas del reloj. Todo lo que se mueva en contra de las manecillas del reloj va a ser negativo. Como recuerdan, momento es igual a brazo por fuerza. Esto es igual al ejemplo de la armadura que hicimos me parece, en la clase previa. La misma situación, tengo que ir colocando fuerza por fuerza. Puedo comenzar con las reacciones, con las resultantes, cualquier manera va a ser igual. Pero digamos que vamos a comenzar simplemente con las resultantes. Brazo por fuerza. Recuerden que la resultante en este caso está ubicada en un triángulo. El brazo, por lo tanto, requiere del cálculo del centroide en X del triángulo. El centroide en X de ese triángulo es 7 dividido entre 3, pero está, digamos que el triángulo se encuentra al revés, a la coordenada o al punto 0, 0. Así que sería la distancia de 7 pies y le resto 7 dividido entre 3, que es base entre 3, y lo multiplico por la fuerza, en este caso, el valor de la resultante 1, que ya tengo de hecho. La resultante 2 se ubica en el centroide. El centroide del rectángulo va a ser igual al centroide del sistema. 21 entre 2 es 10.5. La otra forma de haberlo hecho era dividir 7 entre 2 y sumarle 7. 7 entre 2 y sumarle 7. Igual al final teníamos 10.5 multiplicado por la resultante 2. Y la resultante 3, el valor es el mismo, pero cuidado porque el centroide de esta resultante está en la dirección correcta. Es como si estuviese, el triángulo estuviera el lado recto. Está alineado o está del lado de las coordenadas, el punto 0, 0. No está opuesto como el de la primera resultante. Como este está alineado, está en la misma dirección, la pendiente del triángulo en este caso es negativa. Tienen que notar que en lugar de restar, estoy sumando 7 más 7, que son los 14 pies que se desplaza ese triángulo. Y le estoy sumando el centroide, 7 dividido entre 3. Porque el centroide esta vez está en la dirección correcta. No tengo que sumarle el 7 y restarle el 7 entre 3. Simplemente sumo el centroide, multiplico por la resultante. Y finalmente resto B sub Y, lo resto porque esta reacción está moviéndose hacia arriba y haría que el sistema, si está apoyado en A, se mueva contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, negativo, y multiplico por la distancia desde el punto A, que es el punto donde asumo el momento, hasta el punto donde se aplica la fuerza en Y, por 21, igual a todo a 0. Yo tengo todos los valores de la resultante. 3.675, 7.350 y 3.675 multiplico por su respectivo brazo. Cada una resuelvo la matemática de cada uno de ellos. Y obtengo que al final que B sub Y es igual a 7.350 libras.
si ya tengo la reacción en B sub Y, es tan fácil como reemplazarla en la ecuación 2 de sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Reemplazo, resto 14.700 menos 7.350 y tengo que la reacción en A es también 7.350 libras. A este punto ya tenemos las reacciones de todos los apoyos, A sub X, A sub Y, B sub Y. Pudiéramos decir que acabamos con digamos, los cálculos de esta viga, pero nos falta la segunda viga. Si recuerdan la distribución de fuerza, la segunda viga era perfectamente triangular. Y resuelvo el ejercicio idénticamente igual. Primero, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Como le digo, no hay ninguna fuerza en X indicada en el ejercicio original. Por lo tanto, al igualar la única reacción a 0, tengo que C sub X es igual a 0 y ya tengo esa reacción prácticamente dada. En el caso de la Y, C sub Y más D sub Y es igual. En este caso, noten que en la fórmula dice 7 multiplicado por 1050 dividido entre 2. Eso, el dato no es correcto. O sea, el triángulo tiene 14 pies de base. Se supone que diga 14 multiplicado por 1050 dividido entre 2 es el dato correcto. Y si lo hacen, van a notar que el resultado está correcto. Simplemente el número está mal puesto. Debe decir C sub Y más D sub Y menos porque la resultante viene hacia abajo, negativo, menos 14 multiplicado por la altura de ese triángulo, que sería la altura en unidades de fuerza o de peso, multiplicado por 1050 dividido entre 2, es igual a 7.350. Cuando despeja C sub Y más D sub Y es igual a 7.350. En este caso, a este punto, ya tendríamos tenemos la reacción en X, pero no podemos proceder o simplificar más para obtener reacción en Y o la reacción en Y de C o D. Tenemos que obligatoriamente ir a la ecuación de equilibrio 3, que es la sumatoria de momentos en el punto de más reacciones o más fuerza, lo igual a 0. Este caso sería el punto C. Asumo que la dirección va a ser a favor de las manecillas del reloj. Por lo tanto, la primera resultante es positiva, multiplicado por el centroide en X, que es 14 entre 2, resultante por 7, menos la única reacción que tenemos en Y. Bueno, la única reacción que tenemos, además de las que habían en C, por lo tanto la única reacción es D sub Y, hace que el sistema se mueva contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto negativo, y multiplico por la distancia del punto de referencia del momento hasta el punto de aplicación de fuerza, que es 14. Momento, brazo por fuerza. Despejo para D sub Y y obtengo que D sub Y es igual a 3.675 libras. Si tengo D sub Y, reemplazo en la fórmula anterior y tendría que 7.350 menos 3.675 es igual a 3.675. C sub Y y D sub Y, el mismo valor de 3.675. En este caso, noten que las reacciones en Y son iguales. Tanto la reacción de la viga 1 como la viga 2, ambos apoyos, la reacción en Y es igual porque la distribución de fuerza es simétrica. En este caso fue 3.675, en el caso anterior fue 7.350. Otra cosa, y digamos que no va a suceder siempre, pero en este caso particular sucede, a modo de verificación, si sumas 7.350 más 3.675, tenemos un valor total de 11.025 libras. ¿Qué hice yo ahí? Yo lo que estoy haciendo es sumando las reacciones de la viga 1 con las reacciones de la viga 2, porque ambas comparten los mismos apoyos. A pesar de que la estamos calculando como vigas independientes, realmente en el diagrama original, la viga 1 y la viga 2 comparten
las mismas columnas. Así que si ambas reacciones en Y de las vigas son las mismas, o sea, cada una en particular tiene las mismas reacciones en Y, en ambos apoyos, yo los sumo y pudiera decir que por cada columna están bajando 11.025 libras de carga. ¿Cómo yo verifico esto? Tenía en el ejercicio original que había la distribución de fuerza era de 150 libras por pie cuadrado. Eso quiere decir que por cada pie cuadrado hay 150 libras. El sistema original, el diagrama original me decía que la losa tenía 21 pies de largo por 14 pies de ancho, 294 pies cuadrados, si lo multiplico uno con el otro. Y si cada pie cuadrado, estoy diciendo que está cargando o está generando 150 libras, multiplico 294 por 150 y tengo 44.100 libras. Esas 44.100 libras que genera esa losa total están bajando por 4 puntos, por 4 columnas. Así que divido 44.100 entre 4 y obtengo un resultado de 11.025 libras por columna. El mismo número que me dio al sumar la reacción de la viga 1 de un apoyo, digamos que la reacción del apoyo B en Y con la reacción del apoyo C en Y o el apoyo D en Y. Como es simétrico y como todo el sistema es perfectamente rectangular, simétrico, convencional, por decirlo de alguna manera, ese sistema o esta forma de verificación es válida. En lugar de yo haber calculado todas las reacciones, y no quiero decir que es la manera de hacerlo, la forma de hacer la matemática es esta, pero si soy un ingeniero, un arquitecto diestro y me doy cuenta de lo, ¿verdad? De la losa y de la configuración estructural del edificio, en lugar de yo tener que calcular todas las reacciones, sumatorias, ecuaciones de equilibrio, momentos y demás, pude haber multiplicado el lado por el largo por el ancho de la losa, multiplicarlo por la fuerza distribuida, 150 libras por pie cuadrado, y luego dividir entre la cantidad de apoyos que sostienen esa losa. Y tenía que la carga que bajaba por cada una de las columnas era aproximadamente 11.000 libras por cada una de las columnas. Recuerden, las reacciones son o equivalen a la fuerza de las cargas, son equivalentes y opuestas en la misma línea de acción. Para lo que es útil es todo este cálculo de fuerzas distribuidas para saber exactamente lo que está distribuyéndose a través de cada viga, en la reacción de cada viga. Porque a pesar de que por cada columna baja la misma cantidad de peso, realmente los apoyos y las vigas, las reacciones son distintas, son diferentes. Si hubiese sido una estructura perfectamente cuadrada, una losa estructural perfectamente cuadrada, bueno, pues entonces supone que las reacciones en todas las vigas hubieran sido idénticas.